Ustedes no saben a la velocidad que van los memes. No se dan una idea. Acaban de anunciar al nuevo Papa y ya, por ejemplo, Darín es meme. O sea, paren. ¿Qué los tenían en el placar a los memes? Es tremendo. Y yo, bueno, nada, es un poco la época que nos toca vivir, pero no deja de sorprenderme toda esta velocidad y de todo lo que nos vamos enterando. Empezamos esta semana hablando, obviamente, del Eternauta. Digo, obviamente, porque quedamos conmovidos, fascinados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y no paramos. Vamos a jueves, 4 días. Seguramente mañana no, la cortemos. Pero queremos seguir hablando del Eternauta. Y ahora nos vamos y viajamos del ensayo, viajamos de la música y viajamos de... bueno, tantas cosas de las cuales hemos hablado, hacia la parte técnica, seguramente por ahí la que más nos va a costar a nosotros, y por eso vamos a preguntarle a Ignacio Poli. ¿Cómo estás, Ignacio, de la Universidad de San Martín? Hola, ¿qué tal? Ignacio Pol es, perdón, y no soy de la universidad. Ay, perdón, soy profesor. Perdón. Soy supervisor de Control Studio, nada, y aparte doy clases en la UNSAM y en otras instituciones. Digo, me están relacionando mucho solo con la UNSAM y es medio injusto con otras instituciones como Image Campus. Nada, solo para aclararlo. Por favor, mejor que lo aclares vos y no que lo desaclaremos nosotros. No, por favor, no hay problema. Absolutamente igual, nada, un orgullo representar también a la UNSAM desde ya. Totalmente. Bueno, sabrás que muchas de las noticias en torno al Eternauta, su estreno y a la fascinación que nos causó fue, el trabajo técnico, ¿no? Del cual obviamente es muy difícil sintetizar, vos tendrás muchas más palabras y recursos, pero lo que podemos decir es que no habíamos visto nada parecido antes. Sí. Es lo que me están empezando a llegar de todos lados, no solo de acá de Argentina, parece que también de otros lugares del mundo están muy sorprendidos con lo que se está viendo en la serie. Hasta ahora no tanto del norte, ¿no? De lo que es Estados Unidos en sí, pero sí, por ejemplo, de países de Europa, por ejemplo, me han llegado ya bastantes comentarios de gente. Ayer tuve una charla con una persona que está en Budapest viviendo, ¿entendés? Y directamente ahí, que laburan para estudios de Europa y todo, están muy sorprendidos y estaban muy asombrados que se pudiera hacer algo con esta calidad. Mucha gente empezó a verla en Netflix, porque obviamente te lo ponen ahí para ver. Y dicen que cuando empieza a salir el personaje al final del capítulo 1, ahí les empezó a llamar la atención la calidad técnica que tenía. Así que es un orgullo para nosotros que nos cuenten y nos digan estas cosas, porque no lo estamos dimensionando todavía de cómo es tan grande todavía todo esto. Nos está empezando a caer la ficha ahora. Bueno, eso es algo lógico y natural, pero por tu experiencia y por lo que ibas viendo a medida que ibas trabajando, no sé si te imaginabas lo que iba a pasar, pero no sé, contame así como puedas lo que ibas sintiendo vos a medida que el trabajo se iba realizando. Mira, la primera sensación que tuve es que no había nadie haciendo exactamente lo mismo en ningún lugar del mundo y que cuando uno quería hacer una consulta, algún colega o alguien por el estilo que de otro estudio, nadie estaba haciéndolo de la manera en que lo estábamos haciendo nosotros, y eso en un momento, no, viste, al principio a uno lo pone en dudas, inclusive la gente de Cayese que estuvo ahí acompañando todo este proceso creativo, ya que fueron la casa madre, la casa productora de todo esto junto con Netflix, nos hizo tener charlas con estudios de afuera. Te estoy hablando de estudios al estilo Double Negative, que ganó varios Oscars estos últimos años con Dune y otras películas, Batman, etcétera. Y en esos intercambios iniciales que tuvimos, por ejemplo, con este estudio, o sea, nos dimos cuenta que nosotros estábamos haciendo cosas que ellos todavía no estaban, pero ni cerca de algunas cosas que estábamos investigando. Y a la vez lo estaban pensando de otra manera. Creo que más allá de quién está más avanzado o no, es cómo esto se fue pensando y gestando. Acá hay una idea inicial de Bruno Estañaro, que él quería escanear todo lo que pudiese de la ciudad para que la ciudad sea fiel, que sea un registro idéntico a la realidad, y poder con eso después nevarlo y hacer lo que querramos con esa ciudad digitalizada, digamos. Sí, Ignacio, perdona que te frene. Cuando decís es que Bruno dijo escaneen la ciudad, ¿lo decís en serio? O sea, ¿escaneen la ciudad es escanear la ciudad? Escanear la ciudad es una serie de procesos que fue
gran parte del desarrollo por el cual yo estoy con Control Studio, que es mi estudio junto con 2 socios, Sí. otro es Pablo Acame, que fue supervisor. Estamos desde el 2020 trabajando con Cayese y con Bruno Stagnaro, tratando de encontrar la mejor manera de escanear la ciudad. Y cuando digo escanear la ciudad es tener la mayor cantidad de kilómetros posibles en una especie de modelo 3D texturizado, ¿sí? De muy buena calidad, de todas las locaciones que suceden en la serie. Para lograr esto, si querés te hago un detalle medio corto, pero son 3 técnicas que, o sea, más bien dicho, es una gran técnica que se llama fotogrametría, que involucra utilizar un escáner LIDAR, que es un escáner que tira muchos láseres para todos lados y genera lo que llama una nube de puntos, que es una especie de como si te dijese un sonar que va y vuelve el láser y te puede reconstruir puntito a puntito dónde está el objeto delante de este sensor. Sí. Hay también mucho vuelo con dron, se volaron drones alrededor de las locaciones y mucha gente a pie fue a sacar fotos, ejércitos de fotógrafos, si querés que te diga. ¿Viste que cuando la gente saca fotos en la ciudad, muchas veces uno no sabe a qué le están sacando y se enfrentan a gente que le dice, che, ¿por qué le estás sacando fotos a, no sé, a mi negocio, no? Ni te cuento los conflictos que tuvimos. Claro, total, bueno. Tuvo que pedir muchos permisos. Claro, total. me imagino porque, digo, uno no está tan acostumbrado a ver a alguien que de repente le saque fotos y dice, ¿para qué cerrar? A mí no me molestaría, pero bueno, hay mucha gente que por ahí dice, che, pará, le estás sacando fotos a la fachada de mi casa, ¿qué onda? No, por eso nos han confundido desde con agentes de la FIP hasta con ladrones, claro, hasta con todo lo que se te ocurra en el medio, que por eso obviamente la gente de Cayese fue pidiendo muchos permisos para hacer todo. ¿Y ustedes qué decían? ¿Sacaban así un permiso y decían, esto es para esto? Como uno imagina. Que era para una producción, nunca se decía para qué serie. Claro, por las dudas, me imagino, pero sí lo tenían que decir, porque si no, escalaba el conflicto. Okay. No, obviamente siempre se hizo con un permiso que decía que era para una serie audiovisual, una cosa que estaba haciendo de este estilo en Argentina. Pero sí, esa era la aclaración siempre. Bien aclararlo. Con este modelo, te resumo porque me quedé en la mitad, con estos modelos 3D no alcanzaba solamente para representar la ciudad. Esto es solo una parte, digo. Los escaneos nos dan un acercamiento muy zarpado de todo lo que son estos kilómetros, pero después había que hacerle todo un tratamiento para mejorar imperfecciones del escaneo, ponerle nieve, cambiar ciertas fachadas por otras, cambiar locales cerrados que estaban escaneados por, no sé, abiertos y saqueados por los cascarudos. Digo, hubo mucho trabajo manual también para vestir la ciudad según lo que necesitaba la narrativa, ¿no? Y que todo eso, una vez que estuviese aprobado por el equipo creativo, pudiese correr en unas pantallas gigantes de LED, que fue probablemente lo que han visto varias personas en los making of de esto, que son unas pantallas gigantes que están en un estudio ahí por Barracas y después nos mudamos a otro por Martínez, que los actores están dentro y delante, mejor dicho, de este domo de pantallas y grabamos directamente con las cámaras hacia ellos y las pantallas. O sea que nos vamos al final del día con un producto casi terminado en muchos casos, en muchos planos. Okay. Lo cual esto abarata mucho la postproducción, ¿no? O sea, lo que entiendo yo es que en las pantallas lo que se veía era el escaneo que habían realizado ustedes. Exacto. Entonces vos ves a un sería actor, como una continuación. Claro. Sería una continuación de lo que se ponía en decorado, digamos. Una parte de eso es decorado real que se pone en el set, con lo que los actores, por ejemplo, no sé, pisan la nieve o interactúan con algún objeto o un auto o lo que sea. Sí. Pero detrás de eso hay un fondo que continúa la perspectiva y desde el punto de vista de la cámara eso no se nota, o sea, parece como que estás ahí adentro. Es una especie de ilusión óptica que solo funciona desde el ojo de la cámara. Eso es increíble, digamos. Wow. Ignacio, ¿cuándo empezaron a trabajar ustedes con el estudio en la película? Mira, nuestro estudio tiene más de 15 años. Control Studio creo que en 2009 arrancamos y veníamos laburando con Netflix en otras producciones y con Cayese veníamos haciendo otra producción previa que era El Reino, la de Peretti. Y cuando surge la pandemia, ahí se paraliza un poco lo que son los rodajes y Ezequiel Rossi de Cayese, que es el supervisor de post, nos convoca para ver si podíamos encontrar una vuelta a esta idea que tenía Bruno de escanear la ciudad a gran escala y hacerla correr en un motor de videojuegos, como fue lo que terminamos haciendo. Y ahí sería noviembre 2020 aproximadamente. Desde ese momento hasta hace un mes estuvimos trabajando ahí con Cayese a la par, dentro de Cayese inclusive, o sea, tuvimos una especie ahí de fusión momentánea de nuestro estudio con la productora grande esta, para poder generar otro equipo propio ahí adentro para que pudieran encarar todos estos
35 o 30 y pico de fondos digitales, ya que era muchísimo trabajo. Pero bueno, todo eso se controló ahí adentro, digamos. Claro. No, te lo preguntaba porque, bueno, uno obviamente no imagina el trabajo, etcétera, etcétera. A veces no sé si a contrarreloj o fines de semana, no sé cómo se trabaja en este sentido, por los tiempos que, bueno, también tienen los estrenos, las producciones, lo que se ve es algo gigante. No sé si corrieron o llegaron bien, esa sería la pregunta. Todo el tiempo estábamos corriendo, Todo el tiempo, siempre okay. Sabíamos que esto era muy grande, pero hubo distintas fluctuaciones, digamos, de deadlines y de apuros o no, ¿viste? Me Uno de imagino. los más importantes que tuvimos fue el inicio del rodaje, cuando dan luz verde, que fue por 2022, finales de 2022, dan luz verde al proyecto, porque yo te estoy contando estoy desde el 2020, pero todo esto era experimentación, ¿viste? Claro. Y pruebas y pruebas y muchas pruebas, pero cuando dan luz verde y sabemos que ya se suma Ricardo Darín como figura principal, la producción metió quinta fondo, digamos, y ahí se aceleraron muchísimo los tiempos para llegar lo mejor posible al rodaje. Y cuando digo rodaje me refiero al rodaje de toda la serie, aparte de las escenas de la pantalla, porque digo, hubo muchas locaciones reales que también hubo que estar ahí en las locaciones, escaneando partes de esas locaciones, escaneando objetos que, por ejemplo, no sé, en una escena iban a un lugar y destruían un auto o lo que sea, y había que escanear ese auto después de que lo destruían en rodaje para utilizarlo en planos a posteriori en postproducción, por ejemplo, ¿no? Para tener una continuidad digital de ese mismo objeto real roto, por ejemplo. Así que fue muchos pasos y muchos trabajos distintos a lo largo de todo este tiempo, y sí, obviamente los deadlines se fueron manejando de maneras distintas, y cuando empezamos la postproducción sabíamos que teníamos ciertos meses que se extendieron un poquito más de lo que habíamos planificado originalmente, pero se llegó prácticamente al plan que se había planteado justamente desde hacía un par de meses atrás. Así que estábamos muy contentos con eso, pues se llegó al estreno de abril, que era el objetivo final. Claro, me imagino. Bueno, aplausos. Ignacio, estamos hablando con Ignacio Paul de Control Studios VFX, supervisor en este estudio. ¿Cuándo empezaste vos con esto, así, de manera personal? ¿Cómo fue tu carrera? Desde chico siempre me gustaron los efectos visuales. Me acuerdo, no sé, me había llamado mucho la atención cuando era muy chico el estreno de Jurassic Park. Me acuerdo que no podía creerlo de esto. Era muy niño, te estoy hablando. Sí. Pero más de adolescente lo que realmente me marcó fue las escenas de Matrix y la película en sí de Matrix 1, que fue bastante innovador para ese momento, y total. Desde ese momento supe que quería dedicarme a hacer algo de esto. O sea, lo viste a Neo tirado de espalda y dijiste, ya fue, esto es lo mío. Una cosa así. Mirá, me acuerdo que antes de Neo, la escena de Trinity cuando salta y ahí, en la primera escena, ahí yo no entendía qué estaba pasando, y ese fue un momento bisagra en mi vida. Después, obviamente, el resto de la película ni hablar, pero esa escena me acuerdo que no me podía creer. No, esa película... No, bueno, no quiero entrar porque me cae la lágrima, pero en serio creo que tampoco habíamos visto algo parecido. Tal cual. El 360 tal cual, ese del giro, bueno, etcétera, etcétera. ¿Y cómo haces para decir, bueno, esto es lo mío, quiero esto, pero ¿a dónde se va a golpear una puerta para que te enseñen a hacer esto? Mirá, o sea, en este rubro mi historia personal está relacionada con estudiar cine, realización audiovisual, más concretamente en una universidad acá de Capital. Y casi todas las personas que fuimos encontrando en este camino son por lo general realizadores que estudiaron en alguna u otra facultad de cine, pero en este caso en particular, ya que todo esto, cuando empezamos a generarlo y armar y ya empezamos a meternos, ahora si querés te cuento cómo llegar, digamos. Sí, claro. Digo, cuando nos metimos ya en el proyecto nos dimos cuenta que también tenemos que convocar otro tipo de perfil de artista que está más relacionado con lo de los videojuegos, digamos, ya que el mundo del Unreal Engine, que es el software donde terminamos ensamblando todos estos escaneos, está muy relacionado con Fortnite y con justamente los videojuegos en sí y la creación de ellos. Así que hubo un doble perfil ahí, pero en general son más del palo del cine, casi todas las personas que estuvieron ahí. Nosotros llegamos a este proyecto un poco como te comentaba, pero teníamos ya 15 años, por lo menos, un poco menos, perdón, en ese momento 12 años, ponele, de trabajar acá en Argentina con distintas productoras, no solamente KIS, hemos trabajado con Luis Puenzo, por ejemplo, un ganador del Oscar acá de Argentina también, claro, y otras producciones previas de otras productoras, y llegamos específicamente a esto porque Netflix
nos da un laburo para hacer en Colombia, una serie colombiana del 2016 aproximadamente, se llama Siempre Bruja, que es como una tira de Cris Morena colombiana, le digo yo, que nos permitió jugar mucho también con los efectos, era medio fantasiosa, y ahí Netflix vio que nosotros como estudio acá en Argentina estamos a cierto nivel de estándar que ellos buscaban, Sí. así que cuando surge el Reino 1, ahí ellos nos recomiendan a KS, que nunca habíamos trabajado previamente con ellos. Así que ese fue el link un poco para llegar al Eternauta, que obviamente después KS produce el Eternauta y ahí nos convocan, ¿no? Tremendo, tremendo. Otra de las... Yo no sé si es pregunta repetida o qué, pero si depende tanto de la ansiedad nuestra. Obviamente se vendrá una temporada 2, no te voy a preguntar si van a estar, eso corresponderá a otras... Obvio, no, estamos empezando a conversar recién listo. eso, pero no, está todo dicho, está todo charlado como para que suceda en ese sentido, así que está todo pulgares bien. arriba entonces. Pero la pregunta es más general. ¿Se puede seguir haciendo esta calidad de producto en la Argentina? 100%, creo que antes de ingresar a este proyecto, eso era una pregunta que se respondía con puntos suspensivos, ¿no? De alguna manera nadie sabía o nadie lo había hecho. Yo creo que ahora que está demostrado que se puede hacer acá, digo, el 75% de los efectos que ven en la serie son hechos acá en Argentina. Digo, eso también para que quede claro que si bien hubo participación de estudios internacionales muy, muy buenos y muy grosos, la gran labor fue mano nacional, ¿no? Mano que se hizo acá en este país. Así que si 75% de lo que están viendo ahí se pudo hacer de alguna manera aquí, claramente se va a poder hacer otra experiencia. Obviamente hay una cuestión ahí también de presupuesto, digo, es una serie que contó con un presupuesto muy distinto a cualquier otra producción en la que he trabajado, sin lugar a dudas, pero ahí ya es una cuestión también de administración de recursos y de ver qué se puede hacer con lo que hay, ya sea, no sé, 100 pesos o 10 millones de dólares. Digo, eso es una cuestión ya más estratégica de cada productora en ese sentido. Pero la tecnología está, la gente capacitada está hace un montón también. Digo, eso es un punto más que te quiero aclarar. Nosotros hace mucho tiempo veníamos notando que acá en Argentina, en la industria, hay muchísima gente re grosa y recapacitada, pero que no laburaba para Argentina. Laburaba todo para afuera. Estudios grandes de afuera contratan a muchos argentinos para trabajar en sus producciones. Está lleno, o sea, es una historia que le vas a encontrar si empezás a buscar un poco que la gran mayoría de los compositores digitales de acá de Argentina laburan para estudios de afuera, por ejemplo. Y esta es la primera vez que llamamos a todos estos grosos y los incorporamos a una producción que puedan mostrar algo acá, hecho acá, para que sea un producto nacional. Así que es solo una cuestión también de conectar un poco, hacer las conexiones y darle para adelante porque la gente está 100% acá. Acaba de salir la bandera argentina de la mesa, así, como un efecto, ¿viste? De los tuyos, se elevó y empezó a flamear. Está flameando. Sí, está flameando en el estudio, es tremendo, entre copos, no puedo creer. Bueno, Ignacio, sé que han sido días, no sé, vos imagino que ya la habías visto la serie, porque obviamente sos parte, entonces entenderás cómo estamos, porque bueno, me imagino que también gente muy cercana a vos no podía saber mucho, se firman, ¿no?, contratos, confidencialidad, etcétera, etcétera, así que me imagino que estarás ahora rodeado de gente emocionada. Muy cercano. Totalmente. Hace poco fue el cumpleaños de mi novia, que está conmigo desde el principio de este proyecto. Me acompañó como una campeona, acompañándome durante todo esto. Y el otro día fue el cumpleaños, creo que fue 2 días después del estreno, 3 días después del estreno. Y te imaginarás que toda la gente que vino al cumpleaños, pobre, el único que hablaba era de la serie, ¿viste? No. Así que, digo, sí, claramente toda la gente que nos está rodeando, todos los familiares están muy, muy emocionados y todos quieren saber algo porque sabían que estábamos de alguna manera haciendo esto, pero no se imaginaban que iba a ser así. Claro, no, así me que imagino. Nada, es muy, muy loco lo que y un abrazo de aguante a tu novia, porque la verdad que en un cumpleaños le hablen tanto de la serie, siendo el día de ella, pero bueno, sabrá entender. Sabrá entender. Tal cual. Ya el cumpleaños en la temporada 2 le va a pasar lo mismo, decirle. Así que nada. Ojalá se estrenen en otro mes. Bueno, por ahí sí, por ahí no coincide. Ignacio, te agradezco muchísimo. Son días de mucha charla para ustedes, así que bueno, que hayan atendido a Radio Universidad es un gusto enorme. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y nada, por
por mostrar esto que realmente se hizo, o sea, no hablamos mucho de esto, quizás al principio me lo preguntabas, pero digo, esto realmente se gestó entre gente que está muy relacionada con las universidades nacionales, tanto privadas como públicas, ¿no? Digo, mi equipo estaba conformado mitad y mitad. Creo que es un gran ejemplo de que el semillero del conocimiento surge de estos institutos y que está buenísimo trabajar no solo con profesores, sino con estudiantes que están en estos institutos para que tengas un equipo muy variopinto de distintos roles, más de seniority, más senior, medium y junior, digamos, que ayuda muchísimo a distribuir las tareas mejor. Así que, nada, es buenísimo que todo esto haya surgido también en base a la unión y al conocimiento de todos estos profesionales en el mundo universitario también. ¿Por qué? Porque nadie se salva solo. Que seguía vendiendo. Ignacio, te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ignacio Paul, cofundador de Control Studios VFX, bueno, contándonos un montón de lo que hasta yo ni siquiera imagino de lo que estuvieron haciendo. Ahí Tomás me miraba y me decía, yo sé. Pero bueno, de a poco voy entendiendo cómo se hizo, espero que ustedes también. Y disculpas por todo el atropellamiento del comienzo, le dijimos re mal el apellido, el cargo. Todo, pero bueno, la charla estuvo linda. 15 minutos para las 3 de la tarde, continuamos aquí hasta las 16 en Un Montón de Gente.